Para el programa que hoy le presentaremos, le platico que hemos viajado. Hemos trasladado toda la producción de este programa a otro lugar. ¿En dónde cree que nos encontramos? ¿Acaso estamos en Gran Bretaña? ¿Es este tal vez un paisaje inglés? ¿Estamos en Inglaterra, frente a un palacete de estilo victoriano inglés? No, no estamos en Inglaterra ni en Gran Bretaña y este no es un paisaje inglés. Este es un paisaje mexicano. Nos encontramos en México, en el estado de Puebla, y hemos venido hasta este lugar que es la Hacienda de San Antonio Chautla, para que usted conozca una historia fascinante relacionada con un hombre inglés, una mujer marquesa de Sierra Nevada y un sacerdote obispo que llegó a ser el último obispo de Oaxaca y el primer arzobispo de Antequera, Oaxaca. Sea usted bienvenido a este programa. Le daremos a conocer esta historia que estoy seguro le ha de maravillar tanto como a nosotros. Así que sea usted bienvenido. Comenzamos desde la Hacienda de San Antonio Chautla en Puebla, México. Es un grande gusto saludarle, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Vamos a pasarnos juntos este programa y vamos a descubrir muchas cosas de esta Hacienda San Antonio Chautla. Esta es su entrada original y es también la entrada principal. Usted puede preguntarse tal vez, ¿y por qué una hacienda tiene torreones con almenas? Pues ya verá usted la historia. Resulta que las hordas revolucionarias constantemente la atacaban para saquearla. Pero eso es parte de la historia que conoceremos enseguida. Comencemos desde el principio. ¿Qué es la Hacienda San Antonio Chautla? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es parte de su historia? Conozca el principio. La Hacienda de San Antonio Chautla se encuentra en la localidad de San Lucas el Grande, municipio de San Salvador el Verde, dentro del Valle del Poblado, en el estado de Puebla, a 8 kilómetros de San Martín Texmelucan y a una altitud de 2.300 metros. Su establecimiento coincide con el origen del marquesado de Sierra Nevada, título que el rey Carlos III de España confirió a Manuel Rodríguez de Pinillos y López en 1777, quien, aunque residía en la Ciudad de México, hizo de la hacienda una unidad productiva de trigo y maíz. La extensión del marquesado de 6.000 hectáreas abarcaba 6 pueblos y 6 ranchos. Durante la Guerra de Independencia, en propiedad de Agustín Rojano, la hacienda disminuyó su producción de maíz a menos de la mitad debido a los constantes conflictos políticos. San Antonio Chautla dio sus mejores días durante la llamada Era Gillow, tiempo en el que inicia lo fascinante de su historia. Josefa Zabalza y Gutiérrez, poblana, fue la cuarta y última marquesa de Sierra Nevada y heredera de la hacienda, quien se casó con su padrastro, el joyero inglés Thomas Gillow, tras quedar viudo. Ambos fueron los padres de Eulogio Gillow y Zabalza, quien se ordenó sacerdote y llegó a ser el primer arzobispo de Antequera, Oaxaca. El casco, como sucede con todas las haciendas de México, incluye una capilla que en su interior conserva 2 antiguos crucifijos, uno de origen europeo y el otro de manufactura indígena, muy venerados por los pobladores de la región. Monseñor Eulogio Gillow tuvo que hacerse cargo de la hacienda tras la muerte de su padre Thomas, acaecida en 1877, e introdujo novedosas técnicas de agricultura. Fundó la Sociedad Agrícola Mexicana en 1879, implementó el uso de arados, rastrillos, maquinaria para siembra, cultivo y cosecha. Logró que un ramal del ferrocarril México-Puebla llegara hasta su hacienda para transportar las cosechas. Desarrolló un producto hidráulico para el río Atoyac, implementó una planta eléctrica para San Martín Texmelucan e instaló una escuela de agronomía para la que edificó en 1898 un palacete de refinado estilo inglés.
Con el estallido de la revolución comenzó el declive de la hacienda, que tuvo que protegerse de los revolucionarios con torres, almenas y una guardia armada permanente. No obstante, en 1914 fue confiscada, sus tierras repartidas, y Monseñor Gillow tuvo que exiliarse mientras su hacienda fue saqueada, hasta que en 1922 obtuvo del presidente Álvaro Obregón la recuperación del casco y al menos 60 hectáreas, que es su extensión actual. Tras la muerte del arzobispo Eulogio Gillow y Zabalza, la hacienda cayó en el abandono y sufrió severos y frecuentes saqueos. Así que formalmente la hacienda de San Antonio Chautla surge junto con el marquesado de Sierra Nevada, un marquesado, por cierto, que se estableció no para varones, sino para damas. Solamente hubo marquesas de Sierra Nevada. Nos encontramos ahora justo en medio de lo que fueran las bodegas para almacenar los granos de lo que aquí se cultivaba exitosamente, el maíz y el trigo, y también junto a lo que fueran las caballerizas. Le platico que esta hacienda tiene unos antecedentes, una historia previa al marquesado de Sierra Nevada. Ya hubo aquí asentamientos humanos desde antes y también hubo algunos propietarios de estos terrenos. Vamos a conocer ahora los antecedentes al origen de San Antonio Chautla, esta hacienda que perteneció, oiga usted, al arzobispo de Oaxaca, Monseñor Eulogio Gillow y Zabalza. Mire usted los antecedentes de esta hacienda. El nombre de la hacienda de San Antonio Chautla procede del náhuatl Chiautla, que significa lugar donde abunda el lodo. El área donde hoy se encuentra originalmente formó parte de la primera hacienda del Valle Poblano llamada Nacatepec, de la que fue propietario el señor Jorge Cerón Carvajal, quien solamente construyó una bodega con una pequeña habitación al inicio de la barranca al lado poniente. El registro de la hacienda Nacatepec data del año 1559. En 1590, Jorge Cerón cedió 171 hectáreas a su hermana Juana Cerón Carvajal, terrenos que comprendían el área de San Lucas el Grande, donde ahora se encuentra la hacienda. Fue el español Francisco Cárcamo Figueroa quien formó la primera laguna natural entre el terreno fangoso. Los primeros registros de personas que nacieron y residieron en la hacienda San Antonio Chautla datan del año de 1707, gracias a los expedientes y archivos de la parroquia de San Salvador el Verde. La hacienda trata de 1777, cuando era propiedad de la monarquía española. María Josefa Zabalza y Gutiérrez del Rivero, cuarta marquesa de Selva Nevada, ella compra la propiedad de San Antonio Chautla, compra la propiedad que tenía más de 3,000 hectáreas, la compró con 10 monedas de oro. Pero eso no fue lo importante fue que en la Ciudad de México, en la céntrica calle de la Profesa, conoce a este relojero inglés, originario de Liverpool, que viene a la céntrica calle de la Profesa a poner una relojería y una joyería. La conoce ahí María Josefa Zabalza, lo invita a la propiedad y pues el inglés trae de Inglaterra buenas propuestas para el campo mexicano. ¿Cómo qué trajo? Él trajo la agricultura, la enseña de cómo sembrar en los terrenos de aquí de Puebla, de San Antonio Chautla. Pues estos son, queridos amigos, los orígenes de esta hacienda San Antonio Chautla, antes de constituirse formalmente como una hacienda. Mire qué buena vista tenemos de esta fachada, en donde podemos apreciar su arcada, su segundo nivel, una segunda arcada,
con un balcón que nos entrega la vista maravillosa de los jardines de esta hacienda, y también usted puede apreciar las torres almenadas que tuvieron que colocarse para la defensa de los saqueos múltiples que sufrió esta hacienda. Bueno, pues desde este lugar le invito a que enseguida conozcamos la historia de la tercera marquesa de Sierra Nevada y de su hija, la cuarta marquesa de Sierra Nevada. Ambas fueron esposas del joyero inglés Thomas Gillow. La segunda esposa de Thomas Gillow era su hijastra, la hija de la marquesa de Sierra Nevada, y la cuarta marquesa de Sierra Nevada. Y del matrimonio de Thomas Gillow con su hijastra nació el arzobispo Eulogio Gillow y Zabalza. Pero esto solo es un antecedente que le doy, una probadita. Vamos a conocer la historia de las marquesas de Sierra Nevada y de Thomas Gillow. Thomas Gillow nació en Liverpool, Inglaterra, en 1797. En 1819 llegó a México a la edad de 22 años para abrir una sucursal de la joyería Roskell, que estableció en la calle de la Profesa con mucho éxito, cosa que le permitió ingresar a la alta sociedad capitalina y contraer matrimonio con su primera esposa, Soledad Gutiérrez del Rivero Rodríguez de Pinillos, marquesa de Selva Nevada, quien había enviudado de Felipe Zabalza y Aróstegui, con quien tuvo una hija, María Josefa Zabalza Gutiérrez, y un hijo varón. Tras la muerte de su esposo, Soledad heredó varios bienes raíces cercanos a la ciudad de Puebla, que compartió con su nuevo esposo Thomas Gillow, quien tras la muerte de su esposa Soledad, acaecida el 30 de agosto de 1832, sin dejar testamento, contrajo matrimonio con su hijastra, María Josefa Zabalza y Gutiérrez del Rivero, cuarta marquesa de Sierra Nevada, a fin de proteger la herencia del marquesado. Pero los albaceas declararon nulo el matrimonio bajo el argumento de minoría de edad de la marquesa. No obstante, tuvieron un hijo, Eulogio Gillow y Zabalza, quien sería el heredero de la hacienda San Antonio Chautla y arzobispo de Oaxaca. María Josefa murió en Cádiz durante un viaje en el que fue a visitar a su hijo Eulogio cuando estudiaba en Roma. El señor Gillow logró de su amigo el ministro Joaquín Ruiz la reapertura de la iglesia de la Profesa en la Ciudad de México y adquirió la antigua casa de los jesuitas para albergar a sacerdotes, y donde instaló el Hotel Gillow en 1875, todavía existente como tal. Thomas Gillow murió a la edad de 80 años en 1877. Su cuerpo reposa en un sepulcro aledaño a la capilla de su hacienda. Pues ahí tienen ustedes pues algo de la historia del joyero Thomas Gillow y de sus dos esposas, a la sazón ambas marquesas de Sierra Nevada. Y así es como vio la luz en nuestro mundo el arzobispo Eulogio Gillow y Zabalza. ¿Está usted, dígame, disfrutando con estas imágenes? ¿Está gozando de veras de poder ver una típica hacienda de México tan restaurada, tan bien conservada como esta hacienda San Antonio Chautla? Y además los paisajes y el palacete y el lago. En México tenemos mucho por descubrir, mucho por conocer. Vamos a hacer una pausa, es breve. Al regresar, mucho más de esta historia que estamos refiriendo, mucho más del obispo Eulogio Gillow y Zabalza y más de esta historia. Hacienda en México, como todo castillo o todo palacio en Europa, tienen una capilla. Las raíces cristianas, tanto de Europa como de México, son indiscutibles. La hacienda San Antonio Chautla, entonces, tiene su hermosa capilla, con dos Cristos en su interior, bellísimos. Uno, dice la gente de la localidad, que es muy milagroso, y con frecuencia vienen y le dejan ofrendas. Bueno, esta capilla, además, le he de platicar, tiene la particularidad de que los vitrales fueron elaborados por el gran fraile carmelita Gerardo López, quien hizo los vitrales también de la iglesia sabatina en la Ciudad de México.
pues desde esta capilla le invito a que continuemos conociendo más de esta hacienda y de esta historia. En la parte de lo que era la barranca que está a mi mano izquierda, manda a poner una laguna que era para alimentar o abastecer lo que era la hacienda, la propiedad de 3,000 hectáreas. María Josefa Zabalza y Gutiérrez del Rivero se va a La Habana, Cuba, donde en La Habana, Cuba, agarra una enfermedad, la enfermedad llamada el tifo, donde ella nunca se pudo recuperar. María Josefa, el cuerpo fue lanzado al mar con los honores correspondientes de lo que fue el capitán de lo que era la balsa, la barca de donde ellos viajaban. Para el año de lo que fue 10 años después, el señor Thomas Gilo muere a la edad de 87 años, muere aquí en la propiedad y el cuerpo es enterrado a un lado de la capilla, donde todo indica que pertenece ahí el cuerpo. Eulogio fue el importante aquí en la hacienda. ¿Por qué? Porque él estudia en Roma y se gradúa en la capital. Para 1887 lo nombra arzobispo de Oaxaca en la fecha que tenemos, mayo 12 de 1887. Y continuamos, queridos amigos, en este programa desde la Hacienda San Antonio Chautla en Puebla. Les saludo con afecto desde este hermosísimo paisaje adornado al fondo por el palacete de estilo inglés que mandó edificar el arzobispo de Oaxaca, Monseñor Eulogio Gilo y Zabalza. Él no ha sido canonizado, pero con toda probabilidad es un santo por tantas obras buenas que hizo. Monseñor Gilo fue un hombre muy culto. Conoció personalmente a los emperadores de México, Maximiliano y Carlota, y al presidente Porfirio Díaz. Con mucho gusto le presento enseguida detalles de su vida. Eulogio Gilo y Zabalza nació el 11 de marzo de 1841 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Fue hijo de Thomas Gilo y de María Josefa Zabalza y Gutiérrez del Rivero, marquesa de Selva, Nevada. Su primera educación la recibió en casa hasta la edad de 10 años, cuando viajó con su padre a Inglaterra para aprender inglés en el internado de Dorchester. Luego de 2 años ingresó al colegio de Stonyhurst y 3 años después al colegio de Alost para aprender francés. Con el deseo de ser sacerdote, ingresó a la Academia Eclesiástica de Nobles y luego a la Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado diácono por el arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, en Roma, y pidió ser ordenado sacerdote en México, en el santuario de Ocotlán, acompañado por su padre Tomás. En 1866 volvió a Roma, donde sirvió al Papa Pío IX como camarero supernumerario y donde colocó la imagen de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Nicolás in Carcere. En 1870 regresó a México e introdujo mejoras agrícolas a la hacienda de Chautla, eliminó las tiendas de raya, aumentó el salario a sus trabajadores, estableció escuelas e instaló un observatorio meteorológico. Durante el Porfiriato formó parte de la Comisión Constructora de los Ferrocarriles Nacionales. Tras la muerte de su padre, el arzobispo de México lo nombró capellán de las iglesias de la Encarnación y de la Enseñanza. El Papa León XIII lo nombró obispo de Oaxaca en 1887, diócesis de la que fue consagrado obispo el 31 de julio del mismo año en la iglesia de la Profesa de la Ciudad de México.
A partir de 1891 se convirtió en el primer arzobispo de la nueva diócesis de Antequera, Oaxaca. En 1898 publicó su primera carta pastoral, que firmó en la hacienda de Chautla. Coronó a la Virgen de Ocotlán y en 1909 a Nuestra Señora de Soledad en Oaxaca, con una corona hecha con joyas de su madre, la Marquesa de Selva Nevada. Murió en Ejutla, Oaxaca, el 16 de mayo de 1922, a la edad de 81 años. Un gran hombre, el arzobispo Guilou Izabalsa, como decía Marisa, no ha sido canonizado, pero con certeza podemos pensar que está en el cielo. Hizo grandes obras, como este palacete que está aquí. Mire, posiblemente sea lo más llamativo de este lugar, de esta hacienda San Antonio Chautla, porque como le decía al principio del programa, no es común tener un paisaje así en México. Una edificación de estilo inglés rodeada por un hermoso lago como este. El arzobispo Guilou hizo esta edificación para colocar aquí una escuela de agricultura y traer a la hacienda grandes avances. Conozcamos entonces enseguida cómo es que se planeó y se edificó este bellísimo palacete de estilo inglés. Esta hermosa y particular edificación, precedida por un extenso lago, es un palacete que edificó Monseñor Eulogio Guilou Izabalsa en una réplica de una casa de campo de Inglaterra, de donde era originario su padre, Thomas Guilou, con el fin de instalar aquí la Escuela de Agronomía. Su edificación se inició en 1897 y concluyó al año siguiente. El edificio sirvió además para dar hospedaje a los maestros de agronomía de la escuela y también funcionó como sala de conciertos, observatorio astronómico y museo. A fin de lograr un mayor esplendor en el paisaje, al lago se le implementaron 2 pequeños islotes y un kiosco. El palacete consta de 3 plantas rematadas por una cazoleta en la que se instaló el observatorio en la parte más alta. La planta del edificio, de forma cuadrangular, está rematada por 4 torres, una en cada esquina. Los materiales empleados para su construcción son ladrillos aparentes, al más puro estilo inglés victoriano, rodeados por un fino estuco blanco en todas las orillas. La fachada principal presenta un único acceso en la planta baja, flanqueado por varias ventanas. El piso de en medio muestra un balcón entre varias ventanas, en tanto que el piso superior se remata con un elegante frontón. Al interior, el palacete es sencillo y de salones de espacios breves. Una austera escalera instalada en el lateral derecho permite acceder a los pisos superiores. Las hordas de la Revolución Mexicana saquearon todo el interior, se robaron el mobiliario, las cortinas y las lámparas y despojaron al edificio de sus ventanas, puertas y herrería. El acceso al palacete a través del lago se logra gracias a un hermoso pasillo recubierto de pasto y losetas. La extraordinaria vista de este particular edificio de estilo inglés en la hacienda de San Antonio Chautla de Puebla se vuelve maravillosa al duplicarse el palacete en su reflejo sobre el lago, que actúa como un espejo de particular belleza. En la parte de lo que es el castillo, en la planta alta, se ponían diferentes banderas de los diferentes continentes. Las más importantes era la de México y la de Roma. Eran las más importantes que tenía el señor Eulogio Gregorio Guilou. Eulogio manda a colocar ese castillo. ¿Con qué afán? Porque él manda a traer a maestros de la Ciudad de México para enseñarles a los hacendados y a las hacendadas en qué año cultivar y en qué fecha. En la parte de arriba fue casa de descanso y en la hacienda llegó a haber 2 tiendas de raya. Una era para los empleados que estaban completamente endrogados con el patrón. Ellos tenían más de 12 horas de jornadas de trabajo y ellos solamente recibían lo que era el frijol y el maíz y un techo donde dormir. A los hacendados, se dice que los hacendados en ese entonces eran propietarios de varias tierras, de varios ranchos, de varios establos. El señor Eulogio se codiciaba mucho con esos hacendados. De hecho, esta hacienda fue la que más impuestos pagaba por ello. Eulogio Gregorio Guilou
manda a colocar en la planta de abajo la tienda de raya que era para los hacendados, que de ahí era la venta que traían de Estados Unidos y de aquí, por supuesto, de las tierras de Chautla. Eran las cosechas que él vendía a los hacendados, a los demás hacendados que contraían los productos. El señor Eulogio, él no vivió acá, como a diferencia de los demás, hacendados. Eulogio Gregorio Gilou manda a cambiar lo que fue la primera pala de madera y el primer arado de madera por los de acero. Eulogio deja completamente la hacienda en 1887 porque lo nombran arzobispo de Oaxaca y lo deja para lo que eran los pueblos, para las personas de los pueblos que trabajaban para ella. Con el tiempo fue excitándose más, fue haciendo una de las mejores haciendas y de ahí empezó a comprar más cosechas, más tierras y la hacienda empezó a engrandecer más, que con el tiempo fueron 3.337 hectáreas que estuvo la hacienda de San Antonio Chiautla. Un hombre visionario, el obispo Thomas Gillow, quien edificó este hermoso palacete estilo inglés, pues por un gusto personal, sí, también en memoria de su padre, el inglés Thomas Gillow, pero ya ve usted, para implementar allí una escuela de agricultura, con profesores, con alumnos, para implementar nuevas herramientas de producción y nuevas técnicas agropecuarias. ¿Qué sucedió después con esta hacienda tan exquisita, tan hermosa, San Antonio Chautla? ¿Por qué es que se tuvieron que hacer estos torreones con almenas? ¿Por qué se tuvo que poner una guardia personal para protegerla de qué? Bueno, entra la historia de la Revolución Mexicana. Cayó don Porfirio Díaz, quien fue amigo del obispo Gillow, y la hacienda fue atacada constantemente, saqueada en varias ocasiones, sufrió varias expropiaciones, pasó de mano en mano. ¿Qué pasó con San Antonio Chautla? Conozcamos enseguida los sucesos del siglo XX. En 1914, Venustiano Carranza incautó la hacienda con tropas de invasión que la saquearon y que obligaron a Monseñor Eulogio Gillow a huir, primero a Puebla y luego a Estados Unidos. El revolucionario Domingo Arenas atacó a los carrancistas y les quitó la hacienda, que luego de contar con 3.000 hectáreas quedó solamente con 1.000. Durante 8 años fue saqueada por las hordas revolucionarias y por gente sin escrúpulos que se aprovechó de la ausencia de sus propietarios. En 1921, Álvaro Obregón permitió a Monseñor Gillow regresar a México y tomar posesión del casco de su hacienda, que se encontraba en un estado de deterioro absoluto. Él prefirió heredarla a sus sobrinos Ignacio y Sergio Kasuski, quienes para restaurarla tuvieron que vender algunos terrenos. La hacienda quedó entonces reducida a 501 hectáreas. Tras la muerte de Monseñor Eulogio Gillow, acaecida en 1922, el gobierno de Lázaro Cárdenas nuevamente la incautó con tropas militares que allí establecieron un cuartel. En 1941 apareció como dueña la señora María Teresa Caraza, quien mandó hacer la fuente del patio adornada con más de 500 platos, así como la hermosa cocina de estilo poblano y revestida de mosaicos de Talavera. Pero con el pasar de los tiempos, no se iban a esperar que en 1941 iba a llegar el señor Merino Fernández, un exgobernador del estado de Puebla, y pues les iba a decir, ¿saben qué? Pues esta hacienda pasa a poder del gobierno, pasa al poder del gobierno. Todos los hacendados pues la dejan la hacienda y se queda con el señor Merino Fernández, que él no le bastó con traer a la familia, sino que acarrió con otras 3 mujeres. No eran las amantes, eran las 3 Teresas, que eran las que se encargaban de cocinarles, de prepararle los alimentos al señor Merino Fernández. Era la abuela, la hija y la nieta las que se encargaban de prepararle los alimentos. ¿En dónde? En la cocina de Talavera, una cocina muy bonita, una cocina tradicional de Puebla, que es una representación de los colores
de la Virgen de la Purísima Concepción que está en la Catedral en Puebla. Esos son los colores representativos de la Talavera. Otra parte que el señor Merino Fernández nos regaló fue la fuente de las Tres Teresas. Cuando muere la última Teresa, que fue la nieta, se mandan a colocar o a tapizar los diferentes tipos de Talavera, que son más de 540 platos que tiene esa bonita Talavera. Es una réplica de una fuente que está en la Ciudad de México, en San Ángel. Para mediados del siglo XX, la hacienda prácticamente estaba abandonada. En 1956, Aarón Merino Fernández, quien fuese gobernador de Puebla, tomó posesión de la hacienda y en 1968 la vendió a Luis Osejo. En 1984 el gobierno de Puebla adquirió la hacienda. Entre 1993 y 1999 su administración pasó al Instituto de la Asistencia Pública del Estado de Puebla. Una parte de lo que son las arcadas y lo que es el casco, los graneros, las caballerizas y lo que eran los bebederos fue completamente innovado. Oiga, pues después de esta historia de saqueos, de expropiaciones, de repartición, esta hacienda llegó a su decadencia, ¿no? Después de haber sido una unidad productiva, de las haciendas más productivas de México, llegó a prácticamente quedar en ruinas. Por ventura de Dios, hacia finales del siglo XX, bueno, algo se recuperó. Pero, ¿qué es lo que sucedió después? ¿Por qué es que ahora la hacienda de San Antonio Chautla se encuentra en perfectas condiciones, limpia, impecable, restaurada? ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestros días? Hacemos una pausa y al regresar, la historia actual. ¿Qué es la hacienda San Antonio Chautla en nuestros días, en el siglo XXI? Y además, algo fascinante todavía, ¿qué relación podemos encontrar entre esta hacienda implementada por la familia Gillow y Santa María Magdalena? ¿Me escucha bien? Santa María Magdalena y un convento franciscano ubicado a 8 kilómetros de aquí. Volvemos con esto y con más. Continuamos, queridos amigos, en este programa con esta historia del marquesado de Sierra Nevada y del obispo Eulogio Gillow. Mire, me encuentro ante esta exquisita fuente elaborada con piezas de talavera poblana, bellísimos azulejos y además algunos platos. Contiene más de 500 platos de talavera poblana. Es una obra exquisita. Y desde esta hermosísima fuente, le invito a que conozcamos ahora por qué es que esta hacienda, después de tantos saqueos que sufrió por las hordas revolucionarias, hoy se encuentra en tan buen estado, bien conservada y bien restaurada. ¿Cuál es la historia de San Antonio Chautla a partir ya de nuestro siglo, el siglo XXI? Esto es lo último en esta hacienda. Entre 1999 y 2005, parte de la hacienda se concesionó por 20 años a la familia Concha Lorenz. En 2012, el gobierno del Estado de Puebla inició las obras de reconstrucción y restauración de la hacienda en una inversión conjunta entre el gobierno federal y el gobierno estatal por 138 millones de pesos, más 62 para la construcción del ramal entre la autopista y la hacienda, 40 millones para el palacete y la zona ecoturística, 30 para el restaurante, la cocina y el espacio de hospedaje y 8 millones para parques y jardines. Luego se concesionó durante 10 años a la compañía Hoteles Misión, que invirtió 15 millones de pesos en decoración y mobiliario.
Las instalaciones están abiertas al turismo. Se ofrecen recorridos, paseos en lancha y se puede practicar la pesca de trucha, carpa y lobino. En el entorno hay árboles de chabacano, aguacate, membrillos, fresnos, pinos, palmeras, naranjos, alcanfores, ahuehuetes, tabaco, eucalipto, maple y buganvilias, además de ardillas, víboras, patos, tortugas y águilas. De este programa, queridos amigos, le platico que ahora nos encontramos en la localidad de San Martín Texmelucan, entre la hacienda de Chautla y la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Nos hemos trasladado a este lugar para mostrarles un convento y una iglesia dedicados a una gran santa, que lamentablemente es un poco desconocida en México, no así en Europa, donde en prácticamente toda la ciudad hay una iglesia dedicada a ella. En este sitio, los frailes franciscanos se establecieron para evangelizar a los tlaxcaltecas y quisieron dedicar su convento y la iglesia a la memoria de Santa María Magdalena. Conozcamos enseguida la historia y las características de este lugar sagrado. El convento de Santa María Magdalena, erigido bajo el patronazgo de Santa María Magdalena, San Francisco de Asís y la Inmaculada Concepción de María, ubicado en San Martín Texmelucan, Puebla, actualmente está habitado y atendido por frailes franciscanos de la Orden de Frailes Menores, aunque fue fundado por los frailes dieguinos a inicios del siglo XVII. Vienen a México en 1614, algunos dicen que en 1615, y piden permiso para fundar un convento que sirviera como de descanso en el camino a Puebla. Les dan permiso de fundarlo en el Verde, que está por aquí más adelante, pero los habitantes de San Martín se pusieron pues listos, diríamos, muy insistentes, y lograron que aquí se construyera. Algunos historiadores lo catalogan como del siglo XVI porque el decreto salió en 1596. Otros historiadores lo catalogan del siglo XVII porque la primera piedra se puso en 1614-1615. El claustro del convento, cuadrangular y de doble arcada, ofrece un ambiente de paz que, con su fuente revestida de talavera poblana y rodeado por bugambilias, invita al silencio. Es un convento cuyo estilo es barroco mexicano. Y se construyó primero la capillita que hoy llamamos Capillita del Santísimo, y se construyó para la Tercera Orden, y posteriormente se construyó el cuerpo del convento, que tiene mucha semejanza con los conventos dieguinos. Más bien son chicos, no muy amplios. Se puso bajo la advocación de Santa María Magdalena y de San Francisco y de la Inmaculada Concepción. Pero ya se quedó así como convento de Santa María Magdalena en la tradición de la gente. La iglesia, de fachada de mampostería, presenta al centro un portal de acceso enmarcado de cantera, al igual que el nicho superior que contiene la escultura de Santa María Magdalena y la ventana del coro. La fachada es rematada en lugar de torres por una espadaña con campanas. Al centro, en la parte superior, un arco contenido dentro de un gran círculo alberga el hermoso conjunto escultórico del bautismo de Jesús. Al interior, la iglesia es de planta basilical en forma de cruz latina, de una sola nave, decorada con estuco y piedra aparente,
con techo parcialmente de bóveda de cañón y parcialmente de bóvedas de pañuelo, con la gran cúpula sobre el crucero central. El retablo principal presenta en la parte superior a la Santísima Trinidad con la Virgen Inmaculada, debajo Cristo crucificado, y al centro una hermosa escultura en madera de Santa María Magdalena entre San Francisco y Santo Domingo. A ambos lados del presbiterio, dos grandes lienzos presentan pasajes de la vida de San Francisco de Asís. La nave de la iglesia presenta varios retablos y altares laterales, todos de un exquisito estilo barroco muy bien conservados en su diseño original. Se puso bajo la advocación de Santa María Magdalena y de San Francisco y de la Inmaculada Concepción, pero ya se quedó así como convento de Santa María Magdalena en la tradición de la gente. Hemos hecho algunas reparaciones de algunas piezas valiosas que hay aquí. Les voy a mostrar un Cristo del siglo XVI hecho de caña de maíz. Ese ya está restaurado. Cuando llegamos estaba expuesto al culto de la gente y como estaba muy bajito, le iban pellizcando, pero ya está restaurado. La mayor parte de las pinturas son obra de Pedro Rafael Salazar, otras de Juan de Villalobos y una de ellas localizada en la capilla lateral de Esteban Murillo. Esta capilla, dedicada hoy al Santísimo Sacramento, originalmente fue la capilla de la Tercera Orden. El órgano de finales del siglo XVIII es de una particular belleza por la talla en madera de su caja, decorada con sirenas y ángeles y sostenida por 5 titanes bajo su balaustrada. El órgano tubular es de manufactura mexicana, pero con técnica alemana. Es del 1700. Y aunque le han hecho algunas modificaciones, todavía está en funciones y se toca todos los domingos a las 7:30. Todo este conjunto conventual dedicado a Santa María Magdalena, la discípula fidelísima del Señor y primera recipendaria del anuncio de su resurrección, se terminó de edificar en 1661 y desde 1933 es considerado monumento nacional. Hola queridos amigos, me encuentro en la iglesia de Santa María Magdalena en San Martín Texmelucan, Puebla. Es ocasión excepcional para acercarnos a conocer detalles de la vida de esta discípula del Señor, que tan fiel le fue y a quien tanto amó, hasta el punto de permanecer en el Monte Calvario durante la agonía y muerte en la cruz, acompañando a su madre, la Virgen María. Santa María Magdalena fue también una de las 3 personas que acudieron el domingo de Pascua al sepulcro para lavar y ungir el cuerpo de Jesús, y ella fue, por tanto, la primera persona en recibir el anuncio de su gloriosa resurrección. Con grande gusto le presento enseguida a una de las más grandes santas de nuestra fe, Santa María Magdalena. Santa María Magdalena era vecina de la ciudad de Magdala en la región de Galilea, razón del apelativo Magdalena. Era hermana de Lázaro, gran amigo de Jesús, a quien hizo el milagro de volverlo a la vida al cabo de 4 días de haber muerto. Algunas fuentes informativas sostienen que de joven fue secuestrada y vendida en el mercado de esclavos, donde la compró un importante capitán romano, que luego de varios años se enamoró de ella y le concedió la libertad. Ese convento se puso bajo la intercesión y el cuidado de Santa María Magdalena, de San Francisco de Asís y de la Inmaculada Concepción. En los 6 años que llevo en ese convento, yo noto que le hacen una fiesta grande, relativamente grande, a Santa María Magdalena. Mucha gente no sabe que San Francisco también
es uno de los titulares. Y también se le hace una fiesta muy relevante a la Inmaculada Concepción. De Santa María Magdalena yo les podría decir que la mayor parte de la gente la considera como la gran pecadora que se convirtió y que siguió a Jesús. Esa fue una idea que nació equivocadamente por una lectura poco objetiva de evangelios apócrifos. Más o menos surgió esta idea por el siglo IV o V, basados en lo que dice el evangelio apócrifo de Santiago, otro de San Felipe, la comenzaron a ver como una gran pecadora. Pero como usted sabe, los libros apócrifos, aunque nacieron muchos de ellos con buena intención, pues muchas cosas no hay que tomarlas al pie de la letra. En la Iglesia Ortodoxa jamás se habla de María Magdalena como una gran pecadora, sino al contrario, como la discípula fidelísima. Los frailes de este sexenio, trabajamos por trienios, pero ya llevamos 2 trienios, hemos tratado de modificar la idea que tiene la gente. Al querer reunirse con sus hermanos Lázaro y Marta en la ciudad de Betania, fue rechazada por los pobladores que la consideraron una mujer contaminada e impura. Al paso de los años conoció a Jesús y dejó todo para seguirlo y hacerse discípula suya. Así pudo finalmente regresar a casa a vivir con sus hermanos. Jesús, en sus viajes de Nazaret a Jerusalén, casi siempre seguía el itinerario corto que pasaba por Samaria y pasaba por un pueblito llamado Magdala. Y ahí en Magdala se encontró con esa mujer atormentada, en aquel tiempo se decía, por espíritus malignos. Jesús, al encontrarse con ella, le libera de esa ansiedad, porque en aquel tiempo se pensaba que una persona poseída, entre comillas, porque no todas son posesiones, debería ser rechazada, relegada. Y María Magdalena se queda tan prendada de la figura, del mensaje novedoso, de los signos que hace, que desde ese momento lo sigue fidelísimamente, tanto que es, juntamente con María y el discípulo amado, la única que tuvo el privilegio de estar al pie de la cruz cuando el Maestro entrega el último aliento diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los evangelios refieren que el Señor expulsó de ella a 7 demonios, que se dedicó a servir a Jesús y a los discípulos, que se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús, que permaneció firme junto a la cruz cuando Jesús murió y que fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección. Fue la primera la primera testigo de la resurrección del Señor, la primera misionera. Le llamamos misionera en ese sentido, de que una vez que ella descubrió que el Señor había resucitado, desanda el camino que había caminado para venir al sepulcro y presurosa, ágil, va a decir a sus compañeros: lo he visto y ha resucitado. Por eso decimos que es la primera misionera después de que ha resucitado. Y aquí estamos tratando de cambiar esa idea. Y yo creo que hemos logrado bastante, porque ya van como 6 años que con ocasión o sin ocasión, como dice San Pablo, con razón y sin razón, les decimos: no, miren, María Magdalena no fue la gran pecadora, fue la discípula fidelísima, y muchos ya van adquiriendo esa nueva imagen de su patrona. La tradición refiere que partió a Provenza, hoy Francia, junto con sus hermanos Lázaro y María, en compañía de Zaqueo, donde juntos evangelizaron la región francesa. Poco antes de su muerte fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, en Borgoña, donde recibió sepultura por el mismo San Maximino. La gran fidelidad, que una vez que se encontró con Jesús, ella dijo, usando palabras de hoy día: yo quiero mirar como Él mira, con ternura. Quiero hablar como Él habla,
con palabras de alivio, de consuelo, sobre todo para los más abandonados. Quiero ser misericordiosa y ayudar como Él ayudaba a los más necesitados. Quiero anunciar la buena nueva a los pobres. Quiero ayudar a liberar a los cautivos. Todo eso lo fue asimilando ella, fue lo que aprendió, y con un testimonio silencioso, porque las mujeres en ese tiempo no tenían palabra, oportunidad de leer un texto sagrado o de comentarlo, pero con su testimonio se convirtió en la discípula fidelísima de Jesús. Y se es discípulo, o se puede decir que la persona es discípulo o discípula cuando asume la identidad, la personalidad de Jesús y dice: yo quiero mirar como Él miraba, con ternura, hablar como Él hablaba, palabras de consuelo, de alivio, ayudar como Él ayudaba, estar del lado de los sin voz, de los sin techo. Entonces es cuando la persona puede decir: estoy en buen camino de decir que soy un discípulo. Cuando esto lo descubre, dice: he encontrado un tesoro, y corre y toca puertas y se lo comunica a los demás, entonces da el segundo paso y se convierte en un misionero o una misionera, cosa que hizo María Magdalena. Actualmente sus restos reliquia se encuentran en el convento dominico de Saint-Maximin, a donde todos los años acuden centenares de peregrinos a venerar sus reliquias. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de julio de cada año. De verdad que Santa María Magdalena es una santa sasa, ¿eh? Y venir aquí a la hacienda de San Antonio Chautla y avanzar 8 kilómetros y llegar allá a San Martín Texmelucan y encontrarse con una iglesia y un convento franciscanos dedicados a Santa María Magdalena, oiga, no es cualquier cosa, todo es gracia en este lugar. Con esto llegamos al final de este programa, queridos amigos. Le aseguro que ha sido un privilegio poder servirle a través de la televisión y darle a conocer esta historia fascinante de la hacienda San Antonio Chautla, de la familia Gillow, del arzobispo Eulogio Gillow y Zabalza y de su exquisito palacete inglés rodeado por este hermoso lago. Mil gracias por haber estado con nosotros. A nombre de mis compañeros, el equipo de producción de este programa, le agradezco infinitamente el favor de su atención. Y desde ahora y hasta que nos volvamos a ver, que Dios lo sostenga en el hueco de su mano, que no la apriete demasiado y que no la tenga muy abierta. Dios le guarde. Gracias. Mire, porque usted lo pidió, le aseguro que es porque usted lo pidió, vuelven hoy a El Pulso de la Fe Alfredo Jalife, Ernesto Farril Santoscoy, José Alberto Villasana, lo dije en orden alfabético, para presentar un análisis de la situación que guarda el mundo hoy, una vez terminado el primer semestre de este año, y qué es lo que puede ocurrir para el segundo semestre y para el año 2018 en materia económica, geopolítica y en el posible cumplimiento de Sagradas Escrituras en este año en el que se cumplen 100 años de las apariciones en Fátima, Portugal. En este año en el que se celebró la reunión del G20, en este año en el que el Papa va a ir a Colombia. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué puede suceder hoy? El análisis en El Pulso de la Fe. Es un verdadero privilegio saludarle como cada semana y agradecerle el favor de su atención. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Esta mesa está que arde, así que comencemos de inmediato. Recibo con afecto a Alfredo Jalife. Bienvenido, Freddy.
placer. Ya el público te conoce. Yo también conozco al público. Sobre todo por Twitter. eres bravo, ¿no? Todos tenemos que ser bravos en Twitter. Si no, no te metas al Twitter. Haz poesía. El tema en el que se especializa Alfredo Jalife Herrán es la geopolítica internacional. Ernesto Farril Santos Coy es de los mejores analistas de economía y finanzas en México y es presidente de Bursamétrica. Bienvenido, Ernesto. Encantado de estar aquí. José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, con especialidad en cristología. Se ha especializado él también en temas escatológicos, las profecías que pueden cumplirse. Y además, eres un gran analista también de temas internacionales. Bienvenido, José Alberto. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Muchas gracias. A ver, comencemos primero por economía, ¿no? El análisis de Bursamétrica. Ernesto, ¿cómo ves las cosas? Haciendo un corte, pues un poquito pasada el primer semestre del año. Muy bien, bueno, pues a su vez haciendo referencia sobre lo que pensábamos al principio del año que podría suceder en materia económica con la llegada al poder del señor Trump, pues realmente traíamos una visión muy pesimista, tanto de la economía mundial y particularmente de la economía de México. Y para sorpresa nuestra, tanto el desempeño de la economía mundial como el desempeño de la economía mexicana ha ido mucho mejor de lo pesimista que estábamos pensando a principios del año. ¿Y la de Estados Unidos en algunos rubros también? Ha ido mejor, ha ido mejor. ¿Por qué, José Alberto? ¿Tú por qué crees que Pues por las medidas que él mismo ha llevado a cabo, ¿no? O sea, el fomento a la inversión y producción, empleo, empezar a poner ciertos aranceles, favorecer un mercado estadounidense. Pero hay un factor de riesgo, que son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. No, eso no pesa. ¿No? En cero. A México sí. Pues, por eso, ¿México no está temblando nada. con eso? No, pues ya tembló. Fíjate, hasta tú vienes optimista también. Mira, o sea, llegó Trump y no pasa nada. Lo de Trump, obviamente, es un fenómeno local. Está cogobernando con Goldman Sachs. Tiene a varios personajes de Goldman Sachs. Tiene a Mnuchin en la Secretaría del Tesoro. Tiene a Gary Cohn. Cualquier sonido que tenga que ver es coincidencia. Gary Cohn, que es el jefe de economistas de la Casa Blanca, Goldman Sachs. Y luego el que le va a golpear a México, Wilbur Ross, era el anterior director de la banca Rothschild en Nueva York. Y no te olvides que Macron en Francia viene de la banca Rothschild. Aquellos que hablan de conspiraciones, ¿no? Que vean cómo... pero ahí te va la contraparte. Bueno, en Estados Unidos le está yendo muy bien a nivel bursátil, rompiendo todos los récords en forma antigravitatoria. El desempleo anda bien. La esperanza de todo lo que dice Alberto de la cuestión de infraestructura. Estás hablando de $1 trillion, estás hablando de $1 millón. Pero mira, la noticia no es esa. Hoy ya dejemos de ver nada más a Estados Unidos, es un grave error. Y ese es el error de México. Hay que ver a China. Julio fue el mes de China. Bueno, antes de salirnos de Estados Unidos, es decir, que Trump en su política nacionalista de proteccionismo de su economía local, el tipo es un hit, ¿ok? Mira, él había hecho una serie de promesas de campaña que era lo que había despertado el temor en el mundo y particularmente en México. Pero me parece que lo que ha sucedido es que, por un lado, todavía siguen vivas algunas promesas, particularmente la promesa de voy a gastar fuerte en obra pública de infraestructura, lo cual va a reactivar la economía, y por otro lado, voy a bajar agresivamente los impuestos. Ambas cosas no se han cumplido todavía. Y lo que realmente le ha sucedido al señor Trump es que no ha contado con todo el apoyo del Congreso, que es controlado por su mismo partido, los republicanos, y esto es lo que me parece, al final de cuentas, que ha permitido que las expectativas tan pesimistas cambien a expectativas pues, mucho menos pesimistas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en materia del TLC, no sé si ustedes recuerdan, él había amenazado con que iba a sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio y que iba a sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, que iba a cancelar el acuerdo de asociación transpacífico. De la OTAN. Lo único que cumplió es esta última parte, pero no ha sacado a Estados Unidos de la OMC
y no ha sacado a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Y está el cambio climático también. Sino que, bueno, adicionalmente... de París. De París ahí sí también lo cumplió. Pero no se ve hoy una perspectiva tan proteccionista por parte de Estados Unidos como se planteaba en sus promesas de campaña. Si Trump hubiera sacado a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio, sí estaríamos hablando de un proteccionismo radical. Ajá, claro. Sí. Vamos a ver el análisis de Bursamétrica, precisamente, cómo ve así en unos cuantos minutos lo que ha sucedido en este primer semestre del año. En lo que va del año, la situación económica y las finanzas mundiales se han venido comportando en una forma mucho más favorable de lo que la mayoría de los expertos suponían que sucedería con la llegada al poder del presidente estadounidense Donald Trump. Una ola de ideología nacionalista, proteccionista y anti-inmigrante radical parecía estarse apoderando del mundo. De entrada, en las dos grandes potencias anglosajonas, el Reino Unido de Gran Bretaña y en los Estados Unidos, habían triunfado las posiciones antiglobalización con el referéndum a favor de la salida de la Gran Bretaña de la zona euro y con las elecciones presidenciales norteamericanas en las que Trump ganó con la promesa de devolver los empleos que la globalización se había llevado a otros países. En las elecciones en Francia, un candidato ajeno a los partidos tradicionales, Macron, logró derrotar a la señora Le Pen, que representaba a la ideología nacionalista, proteccionista y antiinmigrante. La victoria de Le Pen significaba el inicio de la desintegración de la zona euro. La de Macron es un freno a los nacionalismos y un respaldo a la globalización con sentido social. El presidente Trump ha sufrido varias derrotas en el Congreso a pesar de contar con la mayoría republicana en ambas cámaras y también ha recibido reveses por parte de la Corte, principalmente en sus órdenes ejecutivas contra migrantes de los países árabes. La inestabilidad de su gabinete y el escándalo de la posible intervención rusa en las elecciones lo tienen con una baja popularidad y con la posibilidad de que las investigaciones en su contra avancen hasta un eventual juicio de destitución. Para el grupo Bursamétrica, no obstante este caos, la economía mundial va mejor de lo esperado y en México la economía también va sorprendentemente mejor de lo que se había anticipado con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Las presiones cambiarias han venido moderándose más de lo previsto ante una expectativa menos proteccionista por parte de las autoridades americanas, el buen desempeño de las finanzas y el resultado de las elecciones recientes que aleja el fantasma del populismo radical. En la última encuesta del Banco de México, entre los analistas del sector privado, el consenso prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 2%, con una inflación cercana al 6% y un tipo de cambio ligeramente superior a los 18 pesos por dólar. Justamente en el programa que hicimos iniciando este año, tú, primo, dijiste, el dólar va a bajar. Andábamos arriba de 20, 22. ¿Te acuerdas? Sí. Va a bajar. Ya está. Y se va a mantener en 18, según el análisis que acabamos de presentar. A ver, José Alberto, ¿y si hubiera quedado Hillary Clinton, qué? Yo creo que hubiera sido un poco lo mismo. El problema es que el control, digamos, del gobierno lo tiene directamente ese grupo, ¿no? Lo que se llama el Deep State. Ahorita lo que está sucediendo es que hay una guerra civil en el gobierno de Estados Unidos, que es todo este Deep State que sigue la doctrina Wolfowitz. Quieren que la supremacía de Estados Unidos se mantenga por las armas y quieren la guerra. O sea, vas así como David Petraeus, el general Petraeus, en 2012 llenó toda Europa la red de venta de armamento más grande en la historia de Estados Unidos. Entonces, y Wolfowitz se está imponiendo junto con todo este grupo del Deep State de Obama, de Hillary Clinton, que siguen tratando de imponerle a Trump la guerra, mientras que él, su línea es totalmente distinta, ¿no? O sea, concentrarnos en Estados Unidos, en el factor producción y no tener que imponernos a base de guerra. Ahora que fue el G20, que por cierto lo mencionabas, no se mencionó que hubo un encuentro entre Putin y Trump. En realidad fueron dos encuentros que tuvieron durante esos días. Y en esos dos encuentros, bueno, pues es donde ahí seguramente Trump le ha dicho, mira, me tienen con las manos atadas porque está pasando una cosa muy importante, y es que en Estados Unidos las decisiones de política exterior las ha empezado a tomar el Congreso, ya no el Ejecutivo.
Entonces, el Congreso fue el que decidió bloqueo económico a Rusia, a Irán, a Norcorea, a la pequeña Rusia, a Donbass. Y esto es inaudito, porque antes era el presidente, era el ejecutivo el que tomaba ese tipo de decisiones, ¿no? Ahora sí, la primera economía en el mundo actualmente es China. Bueno, si mides poder adquisitivo, el PIB, el Producto Interno Bruto, ya es China. Pero a nivel nominal, es decir, dólar por dólar, en 2 años China va a ser la primera. Y ahí vienen las noticias de julio. En el momento en que ya China sea la primera potencia mundial, que ya lo va a ser en cualquier momento de la próxima década, se va a trasladar la sede del Fondo Monetario Internacional de Washington a Beijing. ¿Quién lo dice? La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Así que no es una profecía tuya, es una previsión. No, es un hecho. Es un hecho. Porque es muy sencillo. Si tú ves la tendencia del Producto Interno Bruto de China en los próximos 2-3 años, con un crecimiento del 6%, y Estados Unidos tiene un crecimiento mediocre alrededor del 2%. Claro. No hay manera. Pero ahí van las otras noticias de julio. 4 movimientos sustanciales. En Hong Kong, en la bolsa de Hong Kong, se abre los futuros del oro, que se lo quitan a la banca Rothschild. Se dice fácil. Es que esto no sale en México. Por aquí seguimos en el TLC, vivimos encapsulados, en la caverna Trump gringa. Es el malo que nos quiere hacer un muro y de ahí no salimos. De ahí no salimos. Bueno, no antes de que esté el muro, asómate y voltea a ver a China y tráete al presidente Vladimir Putin e invítalo a México y hazte amigo de él. Claro. O sea, ¿tú te imaginas cómo recibiríamos en los mexicanos a Putin en las avenidas como si fuera el Papa? Sí, lo adoran acá. Primera noticia. Queremos ser amigos y tú haznos amigos de los chinos. Y a Trump, adiós, quédate atrás de tu muro. ¿Qué no se puede hacer eso? El segundo punto, lanzan bonos panda, los lanza Hungría. Cuidado, Hungría, miembro de la Unión Europea, y los lanza en renminbi, que es la divisa china. $1,000 millones. Oye, fíjate que México ha emitido bonos en euros y en yens. ¿Cuál es el problema? Yens, pero no yuanes. ¿Cuál es el problema? Yo estoy hablando de China como potencia. No, China ya se tragó a Japón. Y a India incluso ya superó a Japón en Producto Interno. ¿Es válido que un país emita un bono en otra moneda? Sí, pero no lo hacían. Lo hemos hecho en dólares. No, pero no lo hacía la Unión Europea. Esa es la noticia. Y que lancen bonos panda, pues es novedoso. Segundo, el tercer lugar, se crea un fondo de $10,000 millones entre Rusia y China para hacer swaps en sus divisas respectivas sin el dólar estadounidense. ¿Y no nos podrán invitar a nosotros con la moneda de plata, por ejemplo? Por ejemplo. Cuarto lugar, en Shanghái están en cualquier momento por lanzar los futuros del petróleo. Ándale. 4 movimientos en el mes de julio. Ya, mira, aquí estamos volteando a ver a la decadencia en lugar de ver la magnificencia. A ver, hablemos ahora de otra cosa que es migración, porque Trump es el coco de los mexicanos, ¿no? Sí, nos odia. Él, no migración, muros, etcétera. Y por otro lado, el Papa se trae un asunto de promoción de la migración, apoyando a Soros y que a los toda esta conventos corriente. y las iglesias reciban migrantes. Mire, por ejemplo, con sus propios ojos, véalo usted. Mire. Di fronte alla tragedia, Frente a la tragedia di decine di migliaia di de decenas de miles de refugiados dalla morte que huyen per de la la guerra muerte e per por la la guerra fame, y el hambre e sono in cammino verso y están una en camino speranza hacia di una vita. esperanza de vida. Il Vangelo El Evangelio nos ci llama, chiede nos di essere pide prossimi que seamos dei prójimos più piccoli de los más e pequeños y abandonados, a dare loro una que les demos una esperanza concreta. concreta. Pertanto, Por lo tanto, in prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello dirijo alle un parrocchie, llamamiento en las alle parroquias, comunità religiose, ai a las monasteri comunidades e ai santuari religiosas, di tutta a los Europa monasterios
y a los santuarios de toda Europa a que expresen la concreción del Evangelio y acojan a una familia de refugiados. Han pasado casi 2 años desde el llamamiento extraordinario que el Papa lanzó en el Angelus del 6 de septiembre de 2015, y desde entonces más de 5.000 inmigrantes, sobre los 122.000 ya presentes en Italia, han sido acogidos por las parroquias italianas. Entre las iglesias que abrieron inmediatamente sus puertas de par en par está la parroquia romana de San Fidel Mártir, que desde el mes pasado de octubre acoge a la joven Noura Shamad y a su hijo Ayman Nabulsi, fugitivos del horror de la guerra en Siria y que llegaron a la península el 8 de junio de 2013, día del cumpleaños de Ayam y principio de un renacimiento. En el barrio periférico de Pietralata, además de la protección y el asilo político, Nour y Ayam encontraron una casa propiamente dicha. Lo dejé todo, mi familia, mi ciudad, mis amigos, los parientes, toda mi vida. Todo ha cambiado y no hay nada como antes. Muchas personas han muerto, muchas han escapado, pero cuando llegué aquí, a esta parroquia, encontré una casa ordenada donde no falta nada. La comunidad es simpática con nosotros. Y don Fabricio es siempre muy amable. Cuando vivía en Damasco, Nour enseñaba árabe a los extranjeros. Ahora está haciendo prácticas como recepcionista en un hotel de la capital, pero no es fácil para ella encontrar un trabajo por eso. Todo lo que necesita para vivir, desde los alimentos, la ropa, se lo facilita la parroquia junto con el afecto de la gente, que alivia la soledad. El pasado 19 de junio, en la sala de música del Palacio de Letrán, Nour se reunió con el Papa Francisco junto con otros 40 refugiados y trabajadores de Cáritas, y el abrazo con el pontífice le regaló una inmensa alegría. Una giornata bellissima. Fue un día especial, un día precioso. Él era muy amable, muy sencillo con nosotros. Yo le dije que estaba contenta y que espero que la guerra en Siria acabe pronto y también que rezase por la paz. Y el Papa me respondió que todos los días reza y pide que se rece por Siria y por todo el pueblo sirio. Y el Papa Francisco es siempre así con los refugiados, con todos los pueblos de todo el mundo. Les ayuda a todos. Si no viviese ahora en esta casa, yo no sabría de verdad dónde vivir. Ayam tiene ahora 12 años. Tras aprobar con brillantes notas, en septiembre irá a segundo ciclo de educación media. Y a pesar del drama de la huida de Damasco, nos enseña a sonreír y a sorprendernos de las pequeñas cosas. De mayor quiere ser cirujano torácico, porque lo que más le interesa es salvar la vida de las personas. En el encuentro del 18 de junio, le entregó al Papa una carta donde le cuenta su historia, la amistad que le ha rodeado, los numerosos amigos que ha encontrado aquí, la pasión por el fútbol, por el cricket, el amor por Roma antigua. En árabe su nombre significa muchacho listo e inteligente, y él, a pesar de su joven edad, ha comprendido antes que los adultos que la fraternidad es la más universal de las religiones. Una religión distinta de otra no crea problemas. No son las religiones las que crean problemas. Basta con saber convivir, estar bien con el otro. En su corazón está ahora Italia, pero Ayam regresaría a Damasco para poder abrazar de nuevo a su abuela. Se lo dijo al Papa, que le prometió rezar por esto, además de por la paz en Siria. Pues a ver, esto evidentemente contrasta. Por un lado tenemos las propuestas insistentes del Papa de que las naciones se abran totalmente a la migración y que se reciban aquí a refugiados, musulmanes, de todos los credos. Y por otro lado contrasta con este proteccionismo migratorio de Estados Unidos y México en medio con la amenaza del muro. Voy a hacer una pausa, regresamos para profundizar en este tema de la migración, cómo se ha comportado y qué es lo que puede venir hacia adelante. Volvemos con esto después de una pausa.
con el pulso de la fe y yo les saludo con especial cariño, queridos amigos, para decirles que mañana, lunes 28 de agosto, celebramos la memoria litúrgica de uno de los más grandes doctores de la Iglesia, el gran San Agustín de Hipona, quien escribió con cierto lamento, aunque también con alegría, su famosa expresión en referencia al Señor: tarde te conocí, tarde te amé. Acerquémonos enseguida a conocer detalles de su vida. San Agustín de Hipona nació en Tagaste, al norte de África, actualmente Argelia, el 13 de noviembre del año 354, durante la decadencia del Imperio Romano. Fue hijo de Santa Mónica, una mujer de oración, y de Patricio, un hombre que al final de su vida se convirtió al cristianismo. Al igual que su padre, Agustín renegaba de los cristianos. Durante su juventud mostró interés por la literatura, estudió para abogado y daba clases de retórica, por lo que recibía frecuentes elogios que lo convirtieron en un hombre mujeriego con un espíritu impulsado hacia los placeres. A los 19 años conoció a una esclava de nombre Cálida, con la que mantuvo una relación de 14 años, sin poder casarse con ella por su condición de esclava, y con quien engendró a su hijo Adeodato. En sus intentos de búsqueda de la verdad, Agustín conoció diversas corrientes filosóficas y esotéricas, sin éxito alguno, hasta el punto de volverse un escéptico. Pero cuando se mudó a Milán, comenzó a asistir a las celebraciones litúrgicas del arzobispo San Ambrosio. En breve se convirtió a la fe y recibió el bautismo el 27 de abril del año 387. A su regreso a Tagaste, África, vendió sus bienes para repartir el dinero entre los pobres y se retiró con unos compañeros a vivir en una pequeña casa para llevar vida monacal. En el año 391 viajó a Hipona para buscar un lugar donde fundar un monasterio, pero durante una celebración litúrgica fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado sacerdote. A causa de las necesidades de Valerio, obispo de Hipona, aceptó la brusca elección con lágrimas, pues al principio se negaba a aceptarla. Lo mismo sucedió cuando fue consagrado obispo, también de Hipona, en el año 395. La residencia episcopal la transformó en un monasterio de clérigos. La actividad de Agustín como obispo fue extensa y variada. Predicó en muchos lugares, escribió gran cantidad de libros, tratados, cartas y oraciones. Presidió varios concilios y resolvió varios problemas que le presentaron sus fieles. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del año 430, durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron a la ciudad durante la invasión de la provincia romana de África. Su cuerpo, en fecha incierta, fue trasladado a Cerdeña y hacia el año 725 a Pavia, hoy Italia, a la Basílica de San Pedro en el Cielo de Oro, donde reposa hasta nuestros días. Su memoria litúrgica se celebra el 28 de agosto de cada año. El gran San Agustín de Hipona. Continuemos. Entonces, migración. El Papa propone que todo el mundo se traslade a donde quiera, y por otro lado Trump levanta muros y Alemania derriba muros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede pasar? Yo pienso que lo que está haciendo el Papa es dando un mensaje del sentido humanista en este fenómeno complejo de la inmigración, no tanto que lo esté impulsando, ¿no? Digamos, se ha habido trato inhumano en varios países en contra de los migrantes y pues alguien tiene que alzar la voz, ¿no? Ok, pero ¿qué haces, por ejemplo? ¿No? Aquí hay un trato inhumano a los migrantes que vienen de Guatemala y de más abajo. Y el Papa dice, recíbanlos a todos. Y si eres católico, ¿qué haces con eso? ¿Que entren a México todos los guatemaltecos y los de abajo o qué? Pero son católicos. Bueno, el problema, sí, el problema pero no son también realmente los migrantes que vienen de Centroamérica. En el caso de Europa tenemos dos fenómenos muy preocupantes que probablemente
el Papa no alcanza a vislumbrar. Uno o tres, ¿no? Uno es hasta qué punto este fenómeno de la inmigración es algo provocado por los que empujan el gobierno mundial y que obedece al famoso plan Kalergi para destruir la identidad europea. Y que comenzó con el desplazamiento de poblaciones. Sí, George Soros. George Soros, o sea, George Soros lo acusó Orbán, el primer ministro de Hungría lo acusó de estar detrás de la cuestión migratoria. Sí, ¿para el qué? Daesh ¿para qué? no es eso, precisamente, un grupo de terror entonces, para desplazar poblaciones. ¿Para qué provocar la inmigración? Uno, plan Kalergi, para debilitar la identidad europea y que sea más fácil conquistar Europa. Plan Kalergi es público. Segundo, cuando esto está sucediendo, cuando se están en estas oleadas de migrantes que vienen de aquellos países, de Algeria, de Túnez, en fin, ahí meten terroristas. Solamente en España llegaron a detener 4,000 terroristas con pasaporte falso. Esos son los que después van a hacer todos los ataques terroristas. Entonces, no es posible abrir indiscriminadamente de esa manera a la inmigración cuando hay terroristas de por medio. Luego, por último, de esas redadas también están agarrando a los niños, que son los que usan para la red internacional de prostitución infantil. De ahí agarran decenas o cientos de niños, los mandan por todo el mundo, y después de abusar de ellos, de estos niños en esta red en la que estuvo implicada, por cierto, Hillary Clinton y Podesta y todo este grupo, después Pizzagate, dice los Pizzagate, los vacían con uno de los Podesta. Sí, los vacían a los niños, así se llama. Es decir, les quitan los órganos y ya van y tiran los cadáveres a Egipto o a Yemen. ¿Sí? Igual que Mamá Rosa en México. Entonces, esas son, como no, son los bemoles. Protegida de Sagún. De Fox y de según Vaca. quién. Ajá, a ver. Esos son los bemoles por los cuales la indiscriminación no puede. O sea, no pasa inadvertido, a nadie le pasó inadvertido, la frialdad del Papa Francisco al recibir a Donald Trump. O sea, bueno, la cara estaba volteada. Pero no a Melania. Melania es católica. Hasta bromeo con ella. ¿Recuerdan ustedes cuando, iniciando el pontificado de Francisco, tuvo un super logro cuando Obama iba a bombardear Irán y él lo detuvo en una jornada de oración y se unió con Putin y los dos pararon eso? Después el Papa dejó solo a Putin y luego con todo el asunto de Ucrania, lo digo porque acaba de enviar el cardenal Leonardo Sandri precisamente a Ucrania y esa es la pregunta que sigue. ¿Cuál es la relación con Rusia y con Ucrania? ¿Norcorea no lo vas a abordar? Durante 6 días ha sido la voz, la sonrisa y el abrazo del Papa Francisco para los católicos y todos los habitantes de una Ucrania probada durante 3 años de guerra civil entre las tropas gubernamentales y las milicias separatistas filorrusas. El cardenal Leonardo Sandri, ítalo-argentino, como el pontífice y prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, se hizo peregrino del 11 al 17 de julio en el país exsoviético, todavía en equilibrio entre el futuro europeo y la sombra del pasado ruso, enviado por el Papa para llevar su afecto y su cercanía. Junto al arzobispo mayor de Kiev-Alich, Stavislav Shevchuk, líder de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, y al nuncio Monseñor Claudio Giugerotti, el cardenal Sandri visitó algunas ciudades que fueron ocupadas y después abandonadas por las fuerzas separatistas en Ucrania Oriental. Sin lugar a dudas, los momentos más impactantes han sido los encuentros, sobre todo en Kramatorsk y en Sloviansk, con esta población del pueblo greco-católico que sufre las consecuencias del conflicto en la zona del Bajo Don. Recuerdo en especial en uno de estos encuentros, una de las señoras que se esfuerzan para hacer cualquier trabajillo, como les enseña la misma Cáritas, con los niños, pero también con los adultos. Esta señora se puso de pie y manifestó su cariño por el Papa Francisco, porque él dice que no hay que construir muros, sino puentes. La presencia de la palabra del Papa está, pues, viva también en estas personas.
Pero la primera etapa de esta peregrinación de la cercanía fue la capital Kiev, donde el 12 de julio, solemnidad de San Pedro y San Pablo según el calendario juliano, el cardenal participó en la Divina Liturgia Pontifical en la Catedral de la Resurrección. Para mí fue muy importante porque el arzobispo mayor greco-católico y los obispos presentes reafirmaron en esta divina liturgia su fidelidad a la sede apostólica, al sucesor de Pedro, y su comunión y participación en la vida de la Iglesia Universal. El día siguiente, el enviado del Papa participó en la dedicación de la primera catedral greco-católica en el exarcado de Kharkiv, todavía en construcción, en la que participó el obispo del Patriarcado Ortodoxo de Kiev, aunque no el representante del Patriarcado Ortodoxo de Moscú. Yo pedí ser recibido, presentar mis respetos al metropolita de Kharkiv, y me respondió muy amablemente que lo apreciaba mucho, pero que no se daban las condiciones para este encuentro. Bueno, entonces vemos esa presencia del cardenal Sandri en Ucrania y de ahí la pregunta. La relación con Rusia, el Papa, la cristiandad, el mundo católico, ¿cómo va? Bueno, externamente no ha habido ningún movimiento entre, digamos, la Santa Sede del Vaticano respecto a Ucrania, o sea, no ha habido nada. En relación con Siria, pues sí, ahí hubo efectivamente un detente de guerra, pero después una retirada estratégica. Incluso parece que el Papa manda un mensaje a través del patriarca Kirill pidiéndole a Putin que ya le baje a la defensa de los cristianos en Irán, cosa que uno dice, ¿cómo, no? ¿Cómo? O sea, ¿En Irán? ¿En Siria? En Siria, perdón, en Siria. A ver, y luego, José Alberto, yo te voy a decir una palabra y con esto te lo digo todo. Fátima. Claro. Bueno, la consagración de Rusia. Claro. Entonces. Sí, bueno, es que Putin hace un viaje a Roma y en ese viaje, entre otras cosas, le pide al Papa Francisco que por favor haga la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y Francisco le dice de eso ni hablar. Le dice que se olvide de ese tema. Entonces hay este tipo de cosas contradictorias. Rusia buscó al Papa en algún momento, se reunió con Kirill en La Habana. En La Habana. Emitió una declaración conjunta. Fue Rusia quien lo buscó. Incluso no, Putin la Iglesia fue rusa. al Vaticano. No. Es lo que acaba de decir José Alberto. No, a mí yo lo que sé es que fue una insistencia del Vaticano de reunirse con Kirill y Kirill no quería reunirse con él. Y la persona que trabajó en todo el acuerdo me dice que, bueno, pues ya que estaba la cosa muy deseosa por parte del Vaticano, entonces el patriarcado dijo, bueno, pero entonces vamos a aprovechar para ponerles una declaración de estar en contra de matrimonios homosexuales, aborto y tal. Es decir, obligaron a Francisco a firmar eso. Y la persona que hizo ese acuerdo me dijo que en realidad el punto más fuerte de la negociación no está en el escrito, sino que en privado le pidió eso de parte de ¿La consagración? No. ¿Qué? La salida de Siria. Es decir, sí. Así es. No, pero Rusia ya está instaladísima en Siria. Sí. Tiene bases militares, salvó, entre comillas, a Sí, Siria. y Estados Unidos es el gran perdedor. Exactamente, sí. Pero Putin es el gran estamos hablando en el Medio Oriente. Estamos hablando de una acción al Vaticano. O sea, ¿qué ha habido? Bueno, el Vaticano, mira, es lo que ha habido. Hay que proteger el gran protector militar de los cristianos hoy en el Medio Oriente es Rusia. Es Rusia. Y obviamente se lo tiene que agradecer el Vaticano. Exactamente. Exactamente. Yo, por ejemplo, soy de origen católico maronita. Juntos, Francisco y Putin detuvieron el bombardeo de Obama sobre Irán. Y ahora yo los veo ya separados. Siria, respecto a esta causa. Siria, perdón. El bombardeo de Obama sobre Siria. Porque yo conozco Irán. Porque acuérdate que la estrategia es la del avispero. A ver, profundicemos en más de geopolítica, preparamos una nota a partir precisamente de análisis de Alfredo Jalife Rami. Mire usted, esta es. 6 meses después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, su discurso xenófobo se ha topado con un muro.
En efecto, una de las principales banderas durante su campaña para ocupar la Casa Blanca fue la construcción de una barrera física entre Estados Unidos y México, una promesa que hasta el momento ha quedado como una expectativa frustrada. El tema migratorio jugará un papel fundamental en la próxima elección presidencial de México, debido a que los aspirantes deberán hacerse cargo de un escenario que tiene a un presidente estadounidense con una gran animadversión hacia México y porque no es un interlocutor confiable, como lo ha demostrado en el tema del muro fronterizo, pues apenas 5 meses después de que los presidentes de México y Estados Unidos acordaron no hablar en público acerca del muro en la frontera común, Trump rompió el acuerdo al insistir en su intención durante la cumbre del G20 en Alemania. La postura inflexible del presidente de Estados Unidos parece indicar que en los próximos meses se va a agudizar y que su gobierno tratará de concretar, a como dé lugar, la deportación de 11 millones de indocumentados que actualmente se encuentran en su territorio, con muro o sin muro. ¿De veras, Freddy? ¿11 millones los va a sacar? ¿Qué vamos a hacer nosotros con 11 millones de pesos? Mira, hay 51 si apenas millones... podemos transitar por las calles de esta ciudad. 51 millones de mexicanos en Estados Unidos que Postecitos y banquetitas. No creo la cifra. Porque si algo sabemos hacer los mexicanos es escondernos. No. Primero que nos Entonces, encuentren. 11 sí. Bueno, esa es la... Mira, lo que pasa es que Trump ahorita, vamos a ver un Trump más duro, más radical en su lenguaje migratorio, porque hacia Lebre está la base blanca, de la que tiene todavía el 80%. Mira, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo una pésima lectura. O sea, de los Trump. Klux Klanes. Más que eso, es WASP. el rural, el WASP, rural, White el Anglo-Saxon white. Protestant, el blanco protestante anglosajón. Yo saco un libro... El que tiene su bandera en su casa. No, olvídate, mira, estás hablando de 17 estados, que es la suma, de ahí es donde se gana la elección. O sea, esto va a ser una xenofobia terrible. Sí, o sea, va a crecer. Sí. En 2018, Entonces el mexicano será odiado en Estados Unidos. Bueno, menos en California. El hombre malo, ¿no? Menos en California. Y en Chicago. Y en Chicago, en Illinois. Porque son sus obreros. Claro. ¿Y Pero quién les corta el pasto en tienes California? el cinturón bíblico, es pro-Trump a morir. Texas, Oklahoma, Arkansas. Luego, el Rust Belt, el cinturón industrial. Pensilvania, Ohio. Detroit. Ahí te van. Detroit, todo eso. Están con Trump a morir. Ahora, si tú haces... En Estados Unidos no se gana el voto popular, se gana el voto del colegio electoral. Exacto. Claro. Entonces, si nosotros seguimos viendo, no es que Trump ya bajó en la aceptación, está en 30%, sí es cierto, pero está ese peor voto no Hillary. cuenta. Sí, Hillary está así peor, es. anda en 20. Voy a hacer una pausa. Regreso para hablar de posible cumplimiento de profecías y mucho más hoy en este corte, un poco más adelante de la mitad del año, para ver las previsiones de lo que viene. Como ve, son muchas cosas. Y vuelvo con el Papa a Colombia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en El Pulso de la Fe, revisando en geopolítica, economía y profecías escriturísticas para este segundo semestre de 2017 y también lo que viene para 2018. A ver, volvemos, José Alberto, con Fátima. Ese obispo vestido de blanco que sale de una ciudad en ruinas, pasando por cadáveres, o sea, eso nunca ha sucedido. No ha sucedido, claro. Y eso tiene que suceder. Y lo dijo el Papa Benedicto XVI. Así es. Sí, esta visión tiene se refiere al vigencia futuro para de el la futuro. Iglesia, exactamente. Entonces es algo pendiente. Es algo pendiente y denota obviamente una guerra, si no mundial, por lo menos europea, porque una ciudad en ruinas, con sacerdotes masacrados y un obispo vestido de blanco huyendo de esa ciudad, pues es Roma. No hay de otra. A ver, vamos a la nota que preparamos para usted precisamente para que tome un poco más de idea de esto que hablamos y de lo que viene. Mire. Hace 100 años tuvieron lugar en Fátima, Portugal, 6 apariciones de la Santísima Virgen durante 6 meses, del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917.
El 13 de julio la Virgen María dejó un secreto que consta de 4 partes. Se le llama secreto pues ella misma pidió a los niños videntes no darlo a conocer. La tercera parte de este secreto predice una invasión y destrucción de Roma, en la que un obispo vestido de blanco tiene que abandonar la ciudad en medio de muchos cadáveres de sacerdotes, obispos y laicos. Una cuarta parte del secreto habla de un falso papa aclamado por multitudes, pero que en realidad conduce a la iglesia al infierno. Es evidente que ninguna de estas profecías se ha cumplido de momento, pero es necesario estar preparados, pues los tiempos de Dios siempre se cumplen. La tercera parte del secreto parece referirse a un conflicto bélico muy violento. ¿Podrá coincidir con la Tercera Guerra Mundial? No lo sabemos, pero se trata de una guerra en la que Roma sufre un ataque muy serio y tiene que ver con la presencia de 2 papas. Del primero dicen los videntes que es un obispo vestido de blanco que huye de una ciudad en ruinas. Del segundo dicen, vimos al Santo Padre morir en una montaña por proyectiles. El 13 de octubre de este año 2017 se cumplen 100 años del Milagro del Sol, ocurrido durante la 6ª aparición como la prueba, además de los muchos milagros que se sucedieron, de que el origen de las apariciones procede verdaderamente del cielo. O sea, sí, un conflicto mundial muy violento. Yo recuerdo que en el programa que hicimos, Freddy, en 2015, tú abriste el programa diciendo guerra nuclear. No, hay que tenerlo en el radar. ¿Recuerdas? En el radar. Sí. Y el Papa Francisco ha dicho, si no 6, 5 veces, hay una tercera guerra mundial, ya comenzó, está en etapas. O sea, ¿qué tanto peligro hay de una tercera guerra mundial? Sí hay, porque mira, mientras que la gente... Están optimistas ustedes 3 a más no poder. No, mira, mientras tengan arsenales nucleares, los 5 miembros del Consejo de Seguridad y otros países como Israel, que además goza de canonjías celestiales porque nadie lo vigila, tiene 400 bombas nucleares clandestinas y ni hay vigilancia de la Agencia Internacional de Energía Atómica, no firma el Tratado de No Proliferación. A Hussein no le encontraron una. Nada, no hubo nada, le inventaron. Pero luego tienes Norcorea, ya tiene 20 bombas nucleares. Pakistán tiene 110. India tiene 105. Oye, pues no estás jugando. ¿Cómo ves? O sea, siempre está esa amenaza, está latente. Está latente, pero y Rusia no se va a dejar. No creo que venga por Norcorea. Norcorea me parece más bien una cuestión tipo muro por parte de Trump, bluff entre uno y otro. Más bien, yo creo que antes se explota en Medio Oriente o en la zona de Qatar o Rusia pequeño, o sea, todo, porque ahí hay mucho. Por ejemplo, ahora que vino el corte de las sanciones económicas, ya habíamos mencionado, Norcorea, a Irán, etcétera. Parte también fue el financiamiento para el nuevo gaseoducto del North, que es paralelo al Nord Stream. ¿Cuál sería? Eso va a hacer que muchos países europeos empiecen a... no, pues quieren obligar a que compren gas gringo. Exactamente. Ese es el problema. Eso es lo que y ya brincaron los europeos con justa razón. Tradicionalmente, los miembros de la dinastía Kim Jong, cada 2 años, hacían un juego de amenaza, lanzando misiles a las costas de Japón o poniendo en riesgo a Corea del Sur. Pero básicamente era para obtener por parte de Estados Unidos un nuevo acuerdo de subsidio de alimentos. Sí, así es. Así ha sido tradicionalmente. Qué cosa tan curiosa. A ver, ¿cuál pudiese ser la causal del estallamiento de una tercera guerra mundial? ¿Economía? Energéticos, territorio. Sí. Yo te cito la guerra del Peloponeso de Tucídides del siglo V antes de Cristo. Puede ser cualquier. Mira, puede ser un miscalculation, un error de cálculo, una overreaction, una sobrereacción. Puede ser porque necesites, como Trump, el clásico Maquiavelo, tienes problemas internos, desvías la atención y te vas a una guerra. Claro. El asunto de la economía de guerra, Ernesto. Sí, también es un hecho que pues, uno de los sectores más importantes de la economía estadounidense es el sector de la industria militar, o de la industria de armamento. Y pues de vez en vez, pues, sobre todo cuando el presidente es republicano, les da por aventar alguna guerrita. Así es. Si tú te fijas, señor Clinton, demócrata, o el señor Obama, pues trataron de evitar lo más posible una guerra. En cambio, los Bush pues, eran más
belicosos. Bélicos, ¿no? Oye, ¿cómo ves y me al parece que el Papa? señor Trump podría hacerlo en una circunstancia de tan baja popularidad como la que tiene. Ajá. Al Papa en Colombia, sobre todo en un momento en el que la Santa Sede censura la Asamblea Constituyente de Maduro en Venezuela y el Papa va a Colombia, donde hay un gobierno socialista. ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo veo contradictorio. O sea, cómo apoyar a uno y darle la espalda a otro. Es que ya, ¿no? ya es esta semana, ¿eh? Es el 6. Sí, que ya va a estar allí en Colombia. Muchos colombianos tienen miedo de la visita del Papa, piensan que llega a legitimar al gobierno socialista. Así es, como trató de legitimar el acuerdo de paz en Colombia, que después lo echaron abajo porque era totalmente radical. Como finalmente se acabó imponiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de injerencias de la Santa Sede en estos países sí ha causado un poco de resquemor. Bueno, aquí en este mismo programa, en el Pulso de la Fe, le entregaremos en próximos días el resumen completo de la visita del Papa a Colombia. Vamos a acercarnos ya más concretamente a lo que pudiese hacerse. Primero, en materia económica, en México, nuevamente bursamétrica, el análisis, qué es lo que se pudiera hacer para mejorar la economía en México. Y también vamos yendo a la parte conclusiva, en el mundo, ¿qué puede pasar? Para el año 2018, Grupo Bursamétrica presenta un paquete de medidas que podrían generar un nuevo impulso a la economía de México. En favor del empleo, decretar un programa temporal de incentivos para la creación de empleo formal con deducibilidad al 100% de las prestaciones. En favor de la productividad y la competitividad, reducción temporal del impuesto sobre vehículos nuevos, del IVA a computadoras personales, tablets y laptops y de los impuestos al uso de Internet. Y creación de un mecanismo de coberturas en los precios de los energéticos para las empresas y de programas de financiamiento para el otorgamiento de becas para capacitación de trabajadores. En favor de la inversión, decretar un incentivo temporal a la inversión en activos fijos que permita la depreciación acelerada para medianas y grandes empresas. Incrementar la disponibilidad de recursos prestables para la inversión en expansión de la capacidad instalada mediante programas sectoriales impulsados por la banca privada y organismos auxiliares de crédito y acelerar licitaciones para obra pública e inversión en telecomunicaciones. En favor del ahorro, la inversión financiera y la recaudación, lanzar una campaña para que los causantes se pongan al corriente en el pago de sus impuestos, similar al programa de repatriación de capitales. Incrementar la deducibilidad máxima para las aportaciones a planes de retiro personales en 50%. Decretar la deducibilidad de las aportaciones de empresas a sus fondos de pensiones corporativos. Crear un incentivo fiscal para empresas que emitan deuda y capital en los mercados bursátiles nacionales y modificar el régimen de los fondos de pensiones con menos inversión en valores de gobierno y más inversión productiva. En contra de la inseguridad, reforzar vigilancia en las carreteras mediante drones y tecnología digital y desmantelar a la delincuencia organizada que extorsiona con derecho de piso al comercio en varias ciudades. Bueno, hay que trabajar por mejorar la economía de México, es un hecho, ¿no? No podemos estar, como empezamos el programa, mirando al otro lado a Trump. Ya, aquí tenemos que hacer estas cosas. Sí, si nos escucharon al principio del programa, decíamos que la economía va mejor de lo esperado y a lo mejor muchos del auditorio dirán, pero si la economía parece estar parada. Y la verdad es que el mercado interno, que era lo que el año pasado nos había hecho crecer, pues ahora se ha contraído en los últimos meses. Sí, se nos acabó la gasolina en ese motor del mercado interno, del consumo. Y entonces, pues esta nota simplemente lo que hace es proponer una serie de medidas que pudieran adoptarse por parte del Congreso o del gobierno mexicano, de preferencia medidas que no tuvieran que molestar a los congresistas porque andan muy ocupados en otras cosas, y que sí pudieran generar que de nueva cuenta el motor del mercado interno pudiera mejorar. Por ejemplo, cuestiones sencillas, ¿no? Hoy en día una empresa grande quiere expandir su planta industrial y resulta que no puede deducir la inversión que tendría que hacer para... Obvio no va a invertir. Para máquinas. Por supuesto. Hoy en día, pues el 50% de las prestaciones no son deducibles para el patrón. Pues realmente es un milagro que haya crecido el empleo en México si tienes este desincentivo fiscal para contratar gente en la economía formal. Y en esta ciudad que ahora se llama CDMX, aquí, hay un impuesto por darle trabajo a una persona. Entonces,
El empleo formal. A ver, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Yo creo que 1 minuto cada quien para una conclusión. Pues ojalá que pudiéramos tener más tiempo. Freddy. Bueno, es un momento de desorden global. Desgraciadamente no se armonizó el mundo entre las 3 grandes superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China. Cometió un grave error Obama, empujó a Rusia a los brazos de China o viceversa, y por eso Trump lo que trataba de hacer es jalar a Rusia por consejos de Kissinger y aislar a China. Fíjate qué interesante, pero resultó, previo a la cumbre del G20, que Rusia y China cada vez profundizan su avance, su alianza estratégica, que no sabemos de qué alcance sean porque pueden ser secretos. Y Estados Unidos se está quedando aislado. Ese es el problema. José Alberto. También yo lo caracterizaría como un momento de mucha confusión y desequilibrios de todo tipo, ¿no? Dentro de la iglesia misma, hace poco el Papa Benedicto XVI, en un funeral, pues dice cómo la iglesia sobrevive a pesar de que la iglesia esté haciendo agua. Ajá. ¿No? Entonces, ya para que diga que la iglesia está haciendo agua. Lo mismo la política internacional, todo lo que hemos comentado, todos los desequilibrios y todos los focos de tensión que puede haber, pues sí es para, digamos, estar rezando por la paz del mundo. Ernesto. Mira, ¿cómo están mis tíos? Sí. Me los saludo. Está mejor que el mundo. Se viene para México todavía una etapa difícil. Por un lado, va a coincidir esta negociación del TLC, el Tratado de Libre Comercio, donde no podemos descartar varios twitters amenazantes que generen nerviosismo y volatilidad en nuestra moneda. Y por otro lado, pues va a empezar la campaña presidencial donde... Sí. Es que no va a ganar alguien, va a ganar el escenario. El escenario. Cuidado, el escenario marca al candidato. Se nos acabó el tiempo, gracias. Nomás dejo aquí esta pregunta para el futuro. Nos vemos en enero, ¿no? Para las previsiones de 2018. Sí. Gracias, Freddy. Bueno, un placer. Gracias, Ernesto. Buenas noches. Gracias, José Alberto. Gracias a usted por el favor de su atención. Gracias por pedir este programa. No se me había ocurrido, la verdad. Lo hicimos porque ya tienes que ver 2 veces al año. Sí, pues se despide y pide un programa solo con Jalife. Dios mío. Te saludo. Ese es el pulso. Mando a corte, regreso, mando a corte, regreso y micrófono. Y ahí se ve. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias. A cada uno de ustedes también por tan buena mesa, por tan buenos comentarios. Al contrario, muchas gracias a ti. Dios le guarde. Gracias.